Es la más esperada de toda la semana, la persona que ustedes claman en los comentarios, aquella que mantiene la información a diario en este programa. Rebeca, bienvenida. Lo iba a No, invitar. ¿qué ¿Cómo estás? tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Todo Aquí aquí feliz por esos nuevos miembros con nombres maravillosos. Me encanta. Hacen más divertida la introducción del programa. Así que Es así, es muy, así. muy, muy, muy creativo de su parte. Bueno, Melanio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un artículo, además que sabes que ha habido como una ola de artículos, uno tirándole a María Corina, otros diciendo que si Maduro se va, entonces van a venir los extraterrestres y nos van a asesinar a todos con su rayo láser y bueno. Resulta que sale un artículo para contrarrestar todas estas informaciones que se llama ¿Por qué Maduro no va a soltar el poder pacíficamente? Y este es un artículo del Wall Street Journal, ¿no? Que ya lo habías comentado anteriormente. Bueno, esto fue un artículo que salió el 25 de noviembre y básicamente habla de que Maduro no tiene en sus planes salir de una forma pacífica. Y obviamente creemos que ya es evidente por todas las declaraciones que ha dado, etcétera. Sin embargo, es importante como ver los tres puntos que toca este artículo y también irlos quizás corroborando con los hechos que hemos visto esta semana, ¿no? Entonces, primero, Maduro, el primer punto es que Maduro no cree en el exilio dorado. Los dictadores del siglo XXI ya no tienen dónde esconder su plata ni sus crímenes. Y aquí quiero volver a todas las acciones que ha emprendido Estados Unidos, incluso antes de todas las declaraciones de grupos narcoterroristas, tanto al Tren de Aragua como al Cartel de los Soles. Vamos, o sea, nos vamos a ir hasta cuando pusieron las sanciones. Y en efecto, ya el régimen no tiene dónde esconder su dinero porque desde hace mucho tiempo y digamos, con las operaciones de vigilancia de Estados Unidos y con otros países, se ha logrado cercar todo el tema de lavado de dinero del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, qué dice este artículo? Que como ya el sistema financiero internacional está vigilado de tal manera que esta gente no pueda lavar su dinero y guardarlo, por ejemplo, en bancos en Suiza, a ellos les funciona mejor estar en Venezuela y poder lavar el dinero en Venezuela como lo han hecho. Y que por eso mismo ahí esto nos da la respuesta de toda esta época que vivimos hace algunos años, el Venezuela se arregló, ¿no? Esta gente empezó a verse cercada por todas estas acciones para poder evitar el lavado de dinero en otros países y bueno, ellos tuvieron que lavarlo en Venezuela, ¿no? Bueno, es que esa Entonces, es una de las razones por las cuales precisamente lo que acabas de decir, yo siempre se lo explicaba a las personas cuando tenía que explicar más o menos la situación de lo que sucedía, era el sentido de por qué tú veías unas construcciones en las Mercedes cuando al mismo tiempo había una grave crisis humanitaria compleja y por qué la mejoría de Venezuela venía como consecuencia de las sanciones. Yo tengo una entrevista que di en el Oslo Freedom Forum sobre cómo las sanciones de los Estados Unidos implementadas a partir del 2019, de hecho, mejoraron la calidad de vida de muchos venezolanos porque obligaron al régimen chavista a lavar la plata dentro de Venezuela, trayendo nuevas construcciones, puestos de empleo, abastecimiento de medicinas y otros productos en los supermercados porque ya no la podían sacar del país. Yo tengo que buscar esa exactamente. entrevista para que la comparta. Ah, bueno, vale, se lo ponemos en tu Twitter. Bueno, por otro lado también tenemos toda la parte de que el segundo punto, que es que su único refugio es la cúpula militar que lo sostiene. Y en efecto ha sido así. Nosotros en varias ocasiones en este programa, incluso en algunas de las veces que te he acompañado aquí en pantalla, hemos hablado acerca de cómo ellos hicieron una especie de intercambio con las fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros les damos a ustedes toda la capacidad de hacer lo que les dé la gana a nivel de extorsiones, a nivel de, bueno, de obviamente narcotráfico, porque por eso se llama el cartel de los soles, porque está integrado por miembros de la Fuerza Armada, y al final son ellos los que tienen el poder porque el gobierno, el Ejecutivo se lo cede
para que no se los quiten a través de la fuerza, ¿no? Entonces, al final está resguardado por esa cúpula militar que también se ha beneficiado del dinero, del lavado de dinero y del narcotráfico, del que obviamente Maduro también se ha beneficiado, así como toda la cúpula chavista. Según el artículo, Maduro está convencido de que Washington no va a invadir, no va a capturarlo y no va a ir por las manos. Y aquí yo quisiera como quizás hacer un inciso, porque yo siento, así como ellos no entienden cómo funciona, o sea, cómo piensan que todo el mundo funciona como funciona ellos, y por eso fue lo que hicieron con las aerolíneas y quisieron amedrentar al gobierno de Portugal, diciendo que no iban a volar más como si eso fuera, como si Venezuela fuera su finca. La realidad es que ellos quizás también piensan en algún punto, aunque ahora creo que no tanto, sobre todo por estas últimas declaraciones que mostraste al final, que bueno, que quizás esto es puro bluff, que quizás esto es puro para meterles miedo. Entonces, aún así, el chavismo se siente tan encerrado en el poder y tan resguardado por su propia cúpula que se les hace como difícil creer que en verdad después de 26 años vayan a salir de ellos con una acción militar de parte de los Estados Unidos. Y además muy loco, ¿no? Porque el 27, es decir, el día de ayer, se conmemoraron 33 años del primer golpe, intento de golpe a Carlos Andrés Pérez, donde ellos lo que hicieron fue básicamente bombardear Caracas. Entonces, Claro. qué justicia poética que salgan bombardeados como ellos entraron siendo bombardeados. Pero bueno, la tercera, Empezamos suave. empezamos Suave hoy. suave. Y la tercera es las presiones de Estados Unidos no le parecen suficientes, que viene también hilado con lo que estábamos diciendo antes. Para ellos, los portaaviones en el Caribe, todas estas incursiones de las aeronaves estadounidenses, aún para ellos es simplemente un bluff. Y ahí yo también diría que estas declaraciones anteriores, de semanas anteriores, donde Maduro decía, bueno, sí, nosotros vamos a dialogar y tal. Pero yo creo que después, no sé, bueno, tú lo habías mencionado ayer, el tema de la llamada con Eugenio, que informó, Eugenio Martínez dice. Eugenio Martínez. Creo que después de esa llamada, que al final no se ha confirmado, pero pareciera que sí, por todo lo que está sucediendo, creo que ahora sí se lo están creyendo y por eso tenemos estas dos declaraciones donde Maduro dice que el 82% del búnker donde está metido lo va a defender y también las otras declaraciones donde que Vladimir Padrino dice que ellos están dispuestos a morir, pero después dice, pero no morir. Entonces, o te vas a morir o no te vas a morir. ¿Te quieres morir o no te quieres Morir morir? de las ganas de quedarnos acá. Entonces, sí, pareciera que a pesar de que los indicios que da este artículo de que él no quiere salir de forma pacífica y está dispuesto a resistir, está en efecto en la fase de resistencia, el chavismo se ve en la fase de resistencia y lo vemos en todas las declaraciones de todos los voceros del chavismo, como estos dos que ya te mencioné, Maduro y Padrino, pero también lo vemos en declaraciones de Delcy Rodríguez y también lo vemos en declaraciones, por ejemplo, de Tarek, que como dijo uno de los usuarios, lo vemos que está ya habla como nervioso y tal, porque al final Tarek también va para esa olla, ¿no? De Claro, crímenes de también lesa lleva. humanidad. Sí, yo creo Sí. que también lleva, obviamente. Entonces, bueno, la estrategia militar del régimen ha sido, bueno, para poder responder a este despliegue militar de Estados Unidos, ha sido básicamente seguir aislando a Venezuela, ¿no? Entonces, las últimas acciones son sin duda alguna este tema de hacer que las aerolíneas ya no tengan las concesiones para poder volar y bueno, básicamente hacer tú bien lo dijiste ayer, hacer esta especie de contención, de muro de contención con la gente, ya que las aerolíneas no se prestaron para eso. Entonces, básicamente, ahorita podemos decir que el régimen se encuentra en una fase de resistencia, donde lo que hacen es no controlar la narrativa, sino básicamente responder a las declaraciones de Estados Unidos que habla de acciones contundentes, como la que dijo Donald Trump ayer acerca de los ataques militares por tierra que se vienen según sus declaraciones de ayer.
Sabes, Rebe, que bueno, me encanta, muchas gracias por el análisis que hiciste sobre el artículo del Wall Street Journal y cómo lo presentas acá, porque yo estoy de acuerdo con varias de las premisas que ahí se presentan, no con todas, pero con por lo menos con la principal, con la transversal de la conversación, que es que el régimen está en una etapa de resistencia. La etapa de resistencia es una etapa que nunca ha estado o digamos, es una modalidad que el régimen nunca ha dejado de usar. Ellos se han encontrado en diferentes épocas de los últimos 11 años, por lo menos desde que Nicolás Maduro está a la cabeza del régimen, utilizándola para salvarse de los momentos donde su destino está en riesgo. Estoy hablando del año 2014, con las manifestaciones. Ellos se encontraban en una época de represión, por supuesto, pero una cosa no prela la otra, pero también de resistencia. Tenían más de 1 millón de personas en las calles protestando, personas que estaban completamente obstinadas, tenían inclusive personas dentro de su misma estructura criminal que se les estaban revelando, por ejemplo, ¿cómo se llama la fiscal? Se me fue el nombre. Luis Ortega. Luis Ortega Díaz, ¿sabes? Luis Ortega Díaz ahí, eso fue en 2017, que ya estaba pifiando, o sea, enfrentaron diferentes cosas, 2014, 2017, traiciones por personas del mismo régimen que salieron en televisión inclusive, porque Luis Ortega salió en televisión diciendo, el Estado mintió, mataron a Pernalete, a Juan Pablo Pernalete, lo mata. Ella salió diciendo, o sea, la Guardia Nacional le disparó de manera a un ángulo directo para causarle la muerte a Juan Pablo Pernalete. Es mentira lo que decían las otras investigaciones. Ella se convirtió, entre comillas, en una perseguida política en ese momento. Llega 2019. Imagínate tú, se crea a través de un artículo en la Constitución y un movimiento político, un gobierno interino que también los ponían en un riesgo muy grande. Tenías al presidente Trump apoyando ese gobierno interino. Estaban en resistencia otra vez. Ya después lograron superar esa etapa. Ya viene la calma, vienen las sanciones, viene la lavadera de plata y vienen estos 5 o 6 años donde en Venezuela han vivido ellos el derroche y el desgaste del billete que se han robado y las pugnas internas de ellos mismos. Tarek el que se robó los 23 mil millones de dólares. Tarek El Aizami. Gracias, Tarek El Aizami. Vienen todos esos escándalos y ellos siguen en resistencia. Ahora, todo este año, desde que llegó Trump a la presidencia, porque esa gente estaba pidiéndole a Dios que ganara Kamala Harris para tener a Juan González en la Casa Blanca. Eso estaban pidiéndole a Dios para tener a su agente Juan González ahí viendo cómo los ayudaba, porque no hay otra explicación. No hay otra explicación de que tú sueltes a los narcosobrinos y tú sueltes a Alex Saab siendo asesor de la Casa Blanca, porque hay que entender el poder del régimen y la astucia que ha tenido al punto de tener un asesor de su lado en la Casa Blanca. O sea, si algo han demostrado ser bastante habilidosos es en la resistencia y en la maniobra y en conseguir oxígeno. Todo este año, desde que ganó el presidente Trump, ellos han estado proponiendo, cuando empezó la avanzada en el Caribe y las narcolanchas, etcétera, han pedido y han ofrecido diferentes escenarios en donde lo que hay detrás es tiempo, es oxígeno, es seguir resistiendo hasta que salga la amenaza, como lo han aplicado en diferentes ocasiones. Por eso que este artículo del Wall Street Journal, ahorita que como también tú bien lo señalas, hay una guerra mediática para dejar a los venezolanos más tiempo secuestrados bajo la dictadura, porque les cae mal Trump, ya. Es importante que esto se presente, porque es que esto no es, a pesar de que el presidente Trump sea parte de esta historia, esto no trata sobre él. Entonces, un medio como el New York Times no puede atacar la libertad de 30 millones de personas para llevarle la contraria al político que les cae mal. Eso es ahí donde yo tengo conflicto. Y este artículo de Wall Street Journal reivindica la realidad de lo que está pasando, de que esto es un juego de resistencia que tiene el régimen de Nicolás y que, bueno, pareciera a los Estados Unidos tener muchas más herramientas y mucho más recursos para aguantar, ¿no? Claro, no, yo concuerdo contigo con eso de que siempre han estado en resistencia, pero sin duda alguna, esa resistencia siempre ha ido acompañada con un discurso como de malandro de barrio, como de que ellos están sobrados, como que ellos no tienen miedo,
pero ahora cada vez más se le va viendo las costuras de que ahora sí tienen miedo, porque ahora sí están acorralados, sin contar que hay otra cosa que todos estos medios internacionales, incluso uno a veces cuando está afuera, no se da cuenta que tienen la presión externa, pero también tienen la presión interna de un pueblo que se siente primero súper reprimido por todo el tema de la ola represiva atroz que hay, cuando tú ves a medios dando entrevistas en la calle, cómo la gente se siente cohibida de hablar, de decir cualquier cosa, porque pueden ser objeto de una persecución, de ser encarcelados, etcétera, pero además están siendo víctimas de un tema económico que se los está comiendo. Claro. Y tú lo ves en cualquier análisis de cualquier entrevista que hacen en medios que todavía trabajan en Venezuela, bueno, con censura y todo, donde la gente dice, no, mira, es que ya yo no puedo ni siquiera comprar un kilo de tomate, tengo que comprar es un tomate, tengo que comprar es una cebolla. Entonces hay una presión, tanto externa con todo lo que está pasando en el Caribe, pero también interna con la gente que ya no aguanta más y que, bueno, algunos dirán, bueno, pero si la crisis del 2014 y 2016 y 2018 fue igual. Sí, pero las condiciones a nivel internacional son distintas. Y Sí, creo que totalmente de ambas acuerdo. presiones pueden ser mucho más decisivas para lo que está pasando en Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo. Yo hacía una evaluación de, es que, que acertada eres. Yo estaba haciendo una evaluación esta semana de lo que era la participación de la audiencia en el noticiero y en Hablemos, ¿no? Más o menos, porque Ricardo recordó que tenemos un poco más de un año haciendo Hablemos. Para quienes no lo saben, que se están conectando, Hablemos es básicamente un show donde comentamos el acontecer nacional en un lenguaje muy ligero para divertirnos, para reírnos, pero al mismo tiempo para informarnos. Lo hago con un comediante que se llama Ricardo del Búfalo. Ricardo recordaba ayer que tenemos año y medio haciendo el programa. Y yo he visto diferentes etapas en la participación de la audiencia, así como un espectador, porque yo soy, al final del día, a pesar de que ustedes están viendo el programa, yo soy un espectador de ustedes, del público, porque yo estoy viendo la conversación, yo estoy viendo el ánimo, yo entiendo más o menos las cosas que ustedes escriben, yo las voy leyendo, a pesar de que a veces no puedo conversar con todos ustedes porque, bueno, obviamente estoy presentando la noticia, estoy haciendo un análisis, estoy haciendo coño un malabar mental para explicarles las cosas, no puedo tampoco estar leyendo todo, ¿no? Pero sí le estoy midiendo el pulso a la conversación. Y lo que yo le dije, y lo que yo le dije en mi mesa, lo que yo llegué en conclusión, mejor dicho, lo que yo llegué en conclusión es que efectivamente durante el proceso antes de las elecciones, la participación era gigantesca. Es decir, todo el mundo comentaba, todo el mundo estaba muy envalentonado, como se sentía como apoyado, como pues, motivado a la participación política, a la conversación, porque vienes de un proceso, de unas primarias, de una campaña política y de una esperanza, de un evento que era una opción, que era la elección, que era votar. Entonces la gente comentaba mucho, daba like, compartía los videos, estaba comprometida. Pasa la elección, viene la represión, empieza el terrorismo de Estado, empiezan a meter gente presa, empieza, o sea, todo esto horrible y la gente empieza a poner el estado de WhatsApp con candadito, ponen a borrar los comentarios Los mensajes automáticos, temporales, sí. los mensajes temporales, ponen candadito en el Instagram, ponen el candadito en X, porque bueno, porque les dio miedo. Y hubo una desesperanza por un montón de meses que obligó a mucha gente más a irse, sobre todo activistas, políticos, defensores de derechos humanos, hasta tú misma, que obligó a muchas personas a dejar Venezuela porque se sintieron completamente vulnerables ante un Estado que no repara en meter a cualquiera preso y arruinarle la existencia a él y a su familia. Eso fue por algunos meses, ¿verdad? Eso fue por algunos meses. Cuando llega Trump a la presidencia y empieza su guerra en contra del narcoestado y en contra del narcoterrorismo, en contra de Nicolás Maduro, y empieza el secretario de Estado a decir todo el tiempo, ¿saben qué? Vamos a por Nicolás Maduro, vamos por él, vamos por él, vamos por él, vamos por él. Yo vi un reseteo en la conversación en línea. La gente se volvió a sentir apoyada, se volvió a sentir motivada, respaldada, hasta cierto punto yo creo que protegida de poder comentar en redes sociales, aunque sea, y desahogarse, porque saben que en el Caribe hay una operación para sacar de la jugada a los malos que dentro de Venezuela tienen todo un Estado
de terror. Entonces, yo he visto cómo, a pesar de esa represión y ese miedo, estamos viendo un nuevo giro en donde las personas se están compenetrando mucho más con el proceso político porque se saben apoyados. Exacto. Así lo estoy viendo, así lo estoy viendo. Sí, sí, sí. Se saben apoyados y los ven a ellos descolocados, Sí, porque claro. eso también es lo que transmiten. Aunque ellos se las den de que están sobrados, se nota que están descolocados. Bueno, y a ti se te nota que sabes bastante de todo este tema. Muchas gracias por haberlo presentado, Rebeca. Gracias por la producción y tu participación. Para nosotros es un Ay, placer gracias a tenerte ustedes acá. y bueno, se viene el Venga, fin de semana. Vamos a ver qué venga. ocurre el fin de semana, porque yo no sé por qué ahora todo pasa el fin de semana. Bueno, porque no nos quieren dejar descansar. Bueno, pero si así llueve que no escampe. Muchas gracias, Rebeca. Bye. Chao. Mire, muchachos,